Buenas tardes, compañeros. Vamos a finalizar el día de hoy en la exposición de los temas, ¿verdad? Para el examen final. Va a consistir en lo que vamos a terminar el tema de derecho procesal, derecho laboral y derecho notarial. Para más que todo, cómo también está presente en nuestra legislación y en la legislación internacional respecto al Código de Derecho Internacional Privado. Habíamos dicho pues que en lo procesal se refiere a lo que respecta propiamente al proceso, ¿verdad? Competencias, organización de tribunales, eh, ejecución de sentencias, el proceso propiamente dicho, ¿verdad? Aquí priva fundamentalmente la naturaleza de del derecho procesal, ¿verdad? De la norma procesal, que es eminentemente territorial. Y es territorial porque la administración de justicia, ¿verdad? Es una manifestación de la soberanía de los estados. Y los estados no pueden delegar, ¿verdad?, soberanía a ningún otro estado. Y por lo tanto, esa facultad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado, ¿verdad?, en ejercicio de su soberanía, le corresponde con exclusividad a cada uno de los estados. Y pues esto pues tiene que ver con la territorialidad de las leyes y con la efectividad de la competencia de los tribunales de justicia, ¿verdad? Entonces, recordando pues que la administración de justicia pertenece al derecho público, ¿verdad? Y, y además que las leyes procesales que lo viabilizan, ¿verdad?, dependen directamente de la organización procesal. ¿Y quién organiza? El Estado, en ejercicio de su soberanía, ¿verdad? Entonces, hay diferentes manifestaciones del derecho procesal, ¿verdad?, en materia de derecho internacional y privado, ¿verdad? En primer lugar, tenemos nuestra ley del organismo judicial. Ley del organismo judicial. El artículo 33. Ley del organismo judicial. En el artículo 33. ¿Qué dice el artículo 33 de la ley del organismo judicial? Dice lo siguiente. De lo procesal, la competencia jurisdiccional de los tribunales nacionales con respecto a personas extranjeras sin domicilio en el país, el proceso, las medidas cautelares, se rigen de acuerdo a la ley del lugar en que se ejercite la acción. ¿Ah? Lex fori. Artículo 34 de la jurisdicción. Los tribunales guatemaltecos son competentes para emplazar a personas extranjeras o guatemaltecas que se encuentren fuera del país en los siguientes casos. Lex fori. A. Cuando se ejercite una acción que tenga relación con actos o negocios jurídicos realizados en Guatemala. Tiene que haber una relación directa con nuestro país, ¿verdad? Con actos o negocios realizados en Guatemala. B. Cuando se ejercite alguna acción concerniente a bienes que estén ubicados en Guatemala. Lex rei citae, lex fori. Dos principios, ¿verdad?, presentes en esta, ¿verdad? Lex rei citae y lex fori.
Lex fori. Y dice, cuando se trate de actos o negocios jurídicos en que se haya estipulado que las partes se someten a los tribunales de Guatemala. ¿Qué principio hay acá? Autonomía de la voluntad, pacto de sumisión. Pacto de sumisión, ¿verdad? Autonomía de la voluntad, pacto de sumisión. Y efectivamente, nuestro Código de Derecho Procesal Civil y Mercantil dice, artículo 2, pacto de sumisión, ¿verdad? Las partes pueden someter expresa o tácitamente a un juez distinto del competente por razón de territorio, el conocimiento y decisión de un asunto determinado. Con este pacto de comisión tiene cabal su ubicación también en la ley del organismo judicial, ¿verdad? Autonomía de la voluntad. Autonomía de la voluntad. Entonces, el pacto de sumisión pues, se basa en la autonomía de la voluntad. Casos de... prórroga de la competencia por el juez. Se prorroga la competencia por el juez. Segundo, por sometimiento expreso de las partes. ¿Verdad? Pacto de sumisión, ¿verdad? Aquí estamos hablando de competencia. Ahí se prorroga la competencia. Seguimos viendo, ¿verdad? Esos principios que conocimos desde el inicio del curso. Autonomía de la voluntad. Como ven ustedes, tiene aplicación, ¿verdad? Tanto reconocida en el procesal civil como en la ley del organismo judicial. ¿Qué otras manifestaciones de derecho internacional privado tendríamos nosotros acá en el Código Procesal Civil y Mercantil? Dentro de otras, ¿verdad? Tenemos también en cuanto a la actitud del demandado. Hay excepciones, ¿verdad? Pueden excepcionar y hay excepciones previas, pero hay una excepción especial que se llama excepción de arraigo, ¿verdad? Excepción de arraigo. Artículo 117 dice, si el demandado fuere extranjero, fíjense, extranjero, elemento extranjero. Si el demandante fuere extranjero o transeúnte, será también excepción previa la de garantizar las sanciones legales, costas, daños y perjuicios. ¿Cómo se le llama a este tipo de excepción? La excepción de arraigo. ¿Cómo se le llama también? ¿Verdad? La excepción de arraigo. O el judicatum solvi, que le llaman, ¿verdad? Es otra situación directamente relacionada con el derecho internacional privado. ¿Qué otra cuestión podemos ver? ¿Verdad? Cuando hay aquí elementos
en la prueba, el término de prueba. Término extraordinario de prueba, 124. Cuando en la demanda o en la contestación se hubieran ofrecido pruebas que deben recibirse fuera de la República. Estamos hablando fuera de la República. Y procediere legalmente, el juez, a solicitud de cualquiera de las partes, fijará un término improrrogable suficiente según los casos o circunstancias que no podrá exceder de 120 días. Entonces también, para la prueba, cuando está el elemento extranjero, o sea, aquí en este caso es el territorio, ¿verdad? La prueba, el término también se ve afectado. Y hay un término extraordinario de prueba. Pero también los diplomáticos en un momento pueden estar involucrados en un proceso determinado, ¿verdad? Artículo 153. 153 del Código Procesal Civil y Mercantil. Si fuera preciso tomar declaración a un miembro del cuerpo diplomático, acreditado en Guatemala, se dirigirá el juez por el órgano respectivo al Ministerio de Relaciones Exteriores, quien pasará nota al diplomático extranjero para que dé su declaración por informe. Eso lo dice nuestra ley, es el Lex Fori. Aunque no sea igual a todos, es Lex Fori porque nuestra propia ley está dictando ese precepto, ¿verdad? Si lo tiene bien, ¿verdad? Salvo que el diplomático desee ir al juzgado, ¿verdad? Estas disposiciones no se extienden a los miembros del cuerpo consular, quienes deben declarar de la misma manera que cualquier otra persona, porque los cónsules son en materia comercial y los diplomáticos, ¿verdad?, en materia política. También otra situación, vamos a verla en el artículo 163. Dice acá, hablando de los testigos, ¿verdad? Si el testigo no sabe el idioma español, elemento extranjero. ¿Cómo se trata a un extranjero que no sabe hablar español en un proceso? ¿Verdad? Si el testigo no sabe el idioma español, dará su declaración por medio de intérprete, que será nombrado por el juez, debiendo preferir al titulado. Si el testigo lo pidiere, además de asentarse su declaración en español, podrá escribirse en su propio idioma por él o por el intérprete. ¿Ven? Elemento extranjero. Y tenemos todavía otras cuestiones más. En el proceso, ¿verdad?, documentos otorgados en el extranjero, en el proceso. Los documentos, artículo 190 del Código Procesal Civil y Mercantil. Los documentos otorgados en el extranjero producirán sus efectos en Guatemala si reúnen los requisitos siguientes. Fíjense, si reúnen los requisitos siguientes, ¿verdad?, por eso podrán, ¿verdad?, producirán sus efectos siempre y cuando reúnan. Numeral primero, que en el otorgamiento se haya observado
las formas y solemnidades establecidas en el país de donde proceden, ¿verdad? O hayan sido otorgados ante funcionario diplomático o consular de conformidad con las leyes de esa república, ¿verdad? Que en el otorgamiento se hayan observado las formas y solemnidades establecidas en dicho país. ¿Qué principio es este? Locus regit actum. Ahí también el artículo 28 de nuestra ley de orden judicial, ¿verdad? Que es conteste con este mismo principio, ¿verdad? Se coordinan, son lo mismo, ¿verdad? El otro dice solemnidades de acuerdo a del lugar en que se otorguen, y aquí dice, ¿verdad? Que aceptan siempre y cuando, ¿verdad? Se haya hecho con las formalidades del lugar. Locus regit actum. Este es para un documento por ente extranjero. Y 2, que el acto o contrato no sea contrario a las leyes de Guatemala. ¿Qué otro principio? Hermetismo del orden público. Estamos en el artículo 190 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, desde el punto de vista del derecho internacional privado, ¿verdad? Los documentos otorgados en el extranjero para que produzcan, ¿verdad?, efectos en Guatemala deberán cumplir 2 principios fundamentales del derecho internacional privado. En primer lugar, locus regit actum, y el segundo, hermetismo del orden público. Locus regit actum, que sean otorgados de conformidad con las formalidades del lugar, y hermetismo del orden público, que no sea contrario a las leyes de Guatemala. ¿Ven? El derecho internacional privado sigue presente, y estamos observando principios que hemos conocido, ¿verdad? Documentos otorgados en el extranjero. Y hay además otra situación, ¿verdad?, dentro del proceso civil que tiene que ver con el derecho internacional privado. Se denomina ejecución de sentencias extranjeras. Artículo 344 del Código Procesal Civil y Mercantil. 344. Eficacia de sentencias extranjeras. Dice acá, artículo 344. Las sentencias dictadas por tribunales extranjeros tendrán en Guatemala, a falta de tratado que determine expresamente su eficacia, si hay un tratado, no, bueno, el valor que la legislación o la jurisprudencia del país de origen asignen a las sentencias dictadas por los tribunales guatemaltecos. ¿Qué principio hay acá? ¿Qué principio hay acá? Las sentencias dictadas por tribunales extranjeros tendrán en Guatemala, a falta de tratado que determine expresamente su eficacia, el valor que la legislación o la jurisprudencia del país de origen asigne a la sentencia de Guatemala. Reciprocidad. Ven, seguimos observando, aplicando los principios que ya se vieron desde el inicio del curso, ¿verdad? Autonomía de la voluntad, hermetismo del orden público, locus regit actum y ahora reciprocidad. Pero aquí hay 2 tipos de reciprocidad: reciprocidad legislativa y reciprocidad jurisprudencial. Reciprocidad legislativa y reciprocidad jurisprudencial. Bueno, dice también, condiciones para la ejecución. ¿Para la ejecución de qué? De esas sentencias extranjeras. Toda sentencia extranjera tendrá fuerza y podrá ejecutarse en Guatemala. Se reúnen las siguientes condiciones: que haya sido dictada
a consecuencia del ejercicio de una acción personal, civil o mercantil. 2, que no haya recaído en rebeldía, ni contra persona reputada ausente que tenga su domicilio en Guatemala. 3, que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido sea lícita en la República. Hermetismo del orden público, ¿verdad? Hermetismo del orden público. 4, que sea ejecutoriada conforme a la ley de la nación en que se haya dictado, ¿ves? Ejecutoriada. Ustedes saben que es una, ¿verdad? Ustedes saben, ¿verdad? Que es una ejecutoria. Tienen que saberlo, ¿verdad? Cuando el proceso ya no admite más recurso, licenciado. Ajá, sí. Y la sentencia está firme. Entonces, que sea ejecutoriada, ¿verdad? Y además dice que reúna los requisitos necesarios para ser considerada como auténtica. Para ser de ley y todas esas cuestiones, ¿verdad? ¿Sí? Juez competente y requisitos del título. Miren, juez competente y requisitos del título. Es competente para ejecutar una sentencia dictada en el extranjero el juez que lo sería para conocer del juicio en que recayó. Tenemos que ver, ¿verdad? Que su cuantía, etc. Presentada la ejecutoria en el juzgado competente, traducida al castellano, autenticada las firmas, concedido pase legal y solicitada su ejecución. Mire todos los requisitos que dice acá, ¿verdad? Se procederá como si fuera sentencia de los tribunales de la República. ¿Qué les parece? Como si se hubiera dictado aquí. Entonces, este tema en particular es aplicación de leyes extranjeras. Estamos aplicando directamente, ¿verdad? Aplicación de leyes extranjeras. Miren, todos esos principios que hemos visto se dan, ¿verdad? Los miramos ya materializados en nuestras leyes. Pero también el Código Procesal Penal tiene algo relacionado, ¿verdad? Con situaciones del elemento extranjero. Tenemos el artículo 23, vía diplomática. Dice acá, bueno, ¿cuándo podemos recurrir a vía diplomática en materia penal? Los extranjeros no podrán recurrir a la vía diplomática sino por denegación de justicia. No es de inmediato que recurran, ¿verdad? No, hay también un requisitos para recurrir a la vía diplomática. Y eso lo impone Guatemala en ejercicio de su soberanía. Por eso es Lex Fori. La Lex Fori es ley territorial. Los extranjeros no podrán recurrir a la vía diplomática sino por denegación de justicia. Y en todo caso, hasta que hubieran agotado, todos los recursos que establecen las leyes guatemaltecas. No deberá entenderse por denegación de justicia el hecho que el fallo o la resolución sea contrario a sus intereses. Ven qué importante, muy claro, ¿verdad? Elemento extranjero. El artículo 53 nos habla de competencia por delitos cometidos en el extranjero, que ya lo habíamos visto, ¿verdad? Aquí hay dos hipótesis. La primera es, son competentes para conocer de los delitos cometidos fuera del territorio, extraterritorialidad de la ley penal, ¿verdad? De la República, los jueces de primera instancia y tribunales de sentencia, conforme distribución que haga la Corte Suprema de Justicia. Y en otra hipótesis, si el delito se hubiera cometido solo en parte en el extranjero, será competente el tribunal del lugar donde se hubiera realizado los actos delictivos
dentro de nuestro territorio nacional, ¿verdad? Según las reglas comunes. ¿Ven? Elemento extranjero. Y tenemos todavía otra situación respecto al idioma. Artículo 142. Los actos procesales serán cumplidos en español. Cuando una persona se exprese con dificultad en ese idioma, se le brindará la ayuda necesaria para que el acto se pueda desarrollar. La exposición de personas que ignoren el idioma oficial o a quienes se les permita hacer uso de su propio idioma, de un sordomudo que no sepa darse a entender por escrito y los documentos o grabaciones en lengua distinta o en otra forma de transmisión del conocimiento, solo tendrá efectos una vez realizada su traducción o interpretación según corresponda. Ven, es bastante amplio. Por su parte, pues, el Código de Derecho Internacional Privado también se refiere, pues, a lo procesal. Vamos a leer las partes conducentes acá, porque el capítulo es bastante grande, ¿verdad? Principios generales. 314. La ley de cada estado contratante determina la competencia de los tribunales, su organización, forma del enjuiciamiento, o sea, forma del proceso, forma de ejecución de las sentencias y los recursos contra sus decisiones. 5 cosas fundamentales, ¿verdad? Competencia, organización, proceso, ejecución de sentencias e impugnaciones. 5. ¿Por qué siempre se aplica la lex fori? ¿Por qué siempre es territorial esa ley? Porque la administración de justicia es una manifestación de la soberanía de los estados. Ningún estado contratante organizará o mantendrá en su territorio tribunales especiales para miembros de los demás estados contratantes. O sea, no pueden existir, ¿verdad? Juzgados especiales. No pueden existir juzgados especiales, ¿verdad? Siempre son para todos, ¿verdad? La competencia ratione loci. ¿Ya buscaron ese principio, jóvenes? Les pedí por favor que lo buscaran. Ratione loci. Se subordina en el orden de las relaciones internacionales a la ley del estado contratante que la establece. 317. La competencia ratione materie y ratione persone. En el orden de relaciones internacionales, no debe basarse por los estados contratantes en la condición de nacional o extranjero. Eso no tiene que ver, ¿verdad? En perjuicio de estas. De las reglas generales, bueno, entonces aquí también en esta ley, hay reglas generales en lo civil y mercantil y sus excepciones, y reglas generales en lo penal y sus excepciones, ¿verdad? Se tendrá en primer término juez competente para conocer de los pleitos a que dé origen el ejercicio de las acciones civiles y mercantiles de toda clase, aquel a quienes los litigantes se sometan expresa o tácitamente. ¿Qué principio hay aquí? Pacto de sumisión, autonomía de la voluntad. Estos ya son viejos conocidos, ¿verdad ustedes? Pacto de sumisión, autonomía de la voluntad. La sumisión, ahí dice, miren, la sumisión, pacto de sumisión, no será posible para las acciones reales o mixtas sobre bienes inmuebles si la prohíbe la ley de su situación. Hay que buscar, ¿verdad? Si lo prohíbe o no.
319. La sumisión solo para hacerse a juez que ejerza jurisdicción ordinaria y que la tenga para conocer de igual clase de negocios y en el mismo grado, de la misma jerarquía. Esa autonomía de la voluntad tiene sus límites, ¿verdad? No es ilimitada. En ningún caso podrán las partes someterse expresa o tácitamente para un recurso a juez o tribunal diferente a quien está subordinado según las leyes locales, el que haya conocido en primera instancia. Tiene que seguir la misma ruta, ¿verdad? Se entenderá por sumisión expresa, ¿verdad?, y sumisión tácita. Hay, según el Código de Derecho Internacional Privado, artículos 321 y 322, dos clases de sumisión en el ámbito internacional privado, ¿verdad? La sumisión expresa y la sumisión tácita. Pero hay sumisión tácita por parte del demandante y sumisión tácita por parte del demandado. Artículo 321. Sumisión expresa. Se entiende por ella la hecha por los interesados renunciando clara y terminantemente a su fuero propio y designando con toda prisión al juez a quien se somete. Entonces, la sumisión expresa tiene dos manifestaciones expresas, ¿verdad? Valga la redundancia, ¿verdad? Renunciar clara y terminantemente al fuero propio. Esa es una, ¿verdad? Y dos, designar con precisión al juez. Se renuncia expresamente y se designa, ¿verdad?, con presión al juez. El 322 contiene la sumisión tácita, pero hay tácita por el demandante y tácita por el demandado. Sumisión tácita por el demandante con el hecho de acudir al juez interponiendo a la demanda. Yo acudo a un juez, ¿verdad?, interpongo mi demanda tácitamente, ¿verdad? Estoy empezando una sumisión tácita en autonomía de voluntad ante un juez, solo con el hecho de presentarlo. Ahí ya estoy eligiendo, ¿verdad? Y por el demandado, con el hecho de practicar, después de personado en el juicio, cualquier cuestión que no sea proponer en forma la declinatoria, ¿verdad? Cuando no lo declina, ¿verdad?, bueno, contesto o me presento, etcétera, ¿verdad? Ahí estoy aceptando tácitamente, ¿verdad?, esa sumisión ante ese juez. Esa es una cuestión importante, ¿verdad? Juicios testamentarios, dicen jurisdicción voluntaria, ¿verdad?, y comercio, etcétera. Hay excepciones a la regla general de competencia de los civil mercantil. Los jueces tribunales, y 333, ¿verdad?, de cada estado contratante serán incompetentes para conocer de los asuntos civiles y mercantiles o en que sean parte demandada los demás estados contratantes o sus jefes. Y ahí continúa, ¿verdad?, señalando todas las reglas de excepción que hay a las reglas generales que habíamos visto. En lo penal, dicen, para conocer de los delitos y faltas, juzgarlos, son competentes los jueces y tribunales del estado contratante en que se haya cometido. Como digo, el elemento extranjero aquí es, ¿verdad?, debe de tener una sumisión ante el juez, ¿verdad?, que se haya cometido. La competencia se extiende a todos los demás delitos y faltas a que se haya de aplicar la ley penal del Estado conforme a la disposición de este código. Alcanza asimismo a los delitos o faltas cometidos en el extranjero por funcionarios nacionales que gocen del beneficio de impunidad, ¿verdad?, el estatuto diplomático. Y aquí están excepciones a la regla en materia penal. No están sujetos en lo penal a la competencia de los jueces y tribunales de los estados contratantes las personas y los delitos y faltas que no alcanza la ley penal del respectivo estado, ¿eh? Hay imposibilidad material, ¿verdad? No la alcanza, no se puede aplicar, tampoco se puede aplicar
a otros. ¿Ven? Ese es lo que se refiere al derecho procesal. Y aquí pues ya tienen ustedes a la par su documento, ¿verdad? Donde les proporcionamos una exposición doctrinaria, ¿verdad? De lo que respecta al derecho procesal en el ámbito internacional privado. Y ahora entramos a lo que es el derecho laboral, ¿verdad? El derecho laboral también es bastante territorial. Es un derecho de carácter público, o se lo toman como un derecho social. Yo más me inclinaría por lo social, pero el Código de Trabajo dice que es un derecho de carácter público, ¿verdad? Pero también hay otra ley en Guatemala que dice que el derecho laboral tiene carácter social y representa la legislación social, dice, del Estado de Guatemala. ¿Verdad? Pero dice, es un derecho tutelar de trabajadores, el derecho constituye un mínimo de garantía protectora del trabajador, ¿verdad? El derecho de trabajo es un derecho necesario e imperativo, o sea, de aplicación forzosa, ¿verdad? Es realista y objetivo. El derecho de trabajo es una rama del derecho público. Pero hay otra ley en Guatemala que dice que es un derecho social. ¿Cuál será? Dice que forma parte de la legislación social de Guatemala. Porque si ustedes tienen curiosidad, les voy a mencionar cuáles menciona esa ley. La legislación social está contenida en la Ley de Servicio Civil, la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y el Código de Trabajo. Dice la legislación social de Guatemala, ¿verdad? Bueno, lo importante es que no es un derecho privado, ¿verdad? Químicamente puro. Tiene rasgos de propiedad, por eso digo que me inclino más que es un derecho social, pero es una rama del derecho público. Rama del derecho público es un derecho social porque no es totalmente público ni totalmente privado, ¿verdad? Tiene una naturaleza muy especial. Pero este sea materia, pues, ya con ustedes estudiaron su derecho laboral, ¿verdad? ¿Qué ley rige esa relación laboral con el extranjero? Generalmente la jurisprudencia ha seguido la escuela que sostiene que se aplica la ley del lugar de la selección de contratos. Sin embargo, unos países, bueno, la última manera señala que las cosas están más acorde con la realidad porque podrían suceder que el contrato laboral se celebre en un país que admite condiciones menores a las que se acepte como mínimo en el país donde se desempeñará, ¿verdad? Ejemplo, en Guatemala para trabajar en el extranjero. Una cosa es dónde se realiza el contrato y otra cosa dónde se va a realizar esa relación laboral, ¿verdad? Aceptar entonces como regla general la ley del lugar de la selección del contrato vendría en muchos casos a lesionar al orden público y a fomentar el desasosiego social. Antes hay discusión en ello, ¿verdad? La mayoría de los convenios internacionales firmados han sido incorporados a las legislaciones nacionales, ¿verdad?, de bienestar laboral. También los estados han introducido en su legislación normas de previsión social. El jurista guatemalteco Muñoz Miani dice que las características ideológicas del derecho del trabajo establecen que es un derecho tutelar de los trabajadores, que constituye un mínimo de garantías sociales protectoras del trabajador y renunciables para éste, que es necesario e imperativo. Limitativo del principio de autonomía de la voluntad. En el derecho laboral no puede haber autonomía de la voluntad absoluta. Absoluta, ¿verdad? Que el autor prefiere denominarla autarquía personal en lugar de autonomía, dice. Y lo explica ahí, ¿verdad? Es una gran explicación el libro del doctor Muñoz Miani.
que es realista y objetivo. Y con dichas características tendré que relacionarlo con una de las ramas más técnicas de las ciencias jurídicas, el derecho internacional privado, el cual pretende determinar los límites y la competencia legislativa de los estados cuando debe aplicarse a aquellas relaciones de la vida real que pueden estar sometidas a más de una legislación. La solución de fondo en un caso de derecho de trabajo la encontramos en la legislación interna de cada estado. Surge el caso del derecho internacional privado cuando, en virtud de los elementos de conexión, aquella relación de la vida real que viene a constituir un caso laboral puede encontrarse ligada a diferentes legislaciones positivas. Por ejemplo, esta, ¿verdad? Que contratan a guatemaltecos en Guatemala para prestar servicios en el extranjero. O cuando en Guatemala se contratan extranjeros aquí en Guatemala. Y puede darse, ¿verdad? Hay pues que relacionar al derecho laboral con el internacional privado. Cada una de estas ramas de derecho deben conservar sus propias características. El puramente interno, laboral, ser siempre realista, ideológico, protector del trabajador. Antitécnico en cuanto a la técnica es una formalidad abstracta. El internacional privado tiene que ser técnico, protector de la igualdad jurídica y soberano de los estados, en cuanto pretende dar a cada legislación nacional el campo que le corresponde para su aplicación, en cuanto pretende someter cada caso de trabajo a la ley interna que es llamada a regularlo. Bajo este criterio, refiriéndose específicamente a nuestro derecho laboral guatemalteco, específica y consecuentemente es nuestro derecho laboral, en vista de nuestra realidad de ambiente, desigualdad económica entre personas y trabajadores, analfabetismo, etcétera, pretende realizar en nuestro país inspirándose en ideas democráticas, entre otros valores, la cultura, el bienestar económico, la justicia social. Como ven, el derecho laboral involucra muchas situaciones muy particulares, ¿verdad? Bien, pero ¿qué dicen entonces nuestra legislación? ¿Tendrá algo el Código de Derecho Internacional Privado? ¿Qué opinan ustedes? Pues vamos a ver si tiene algo por ahí. Vean, acuérdense que estamos ante un código bastante antiguo, con bastantes años, ¿va? Casi 100 años ya. Ahí lo tiene ubicado dentro del arrendamiento. ¿Por qué creen ustedes que lo tiene dentro del arrendamiento? ¿Qué les dice su lógica? Si no me equivoco, licenciado, el contrato de trabajo figuró como un contrato de arrendamiento porque eventualmente se presuponía que la persona arrendaba su fuerza laboral. A cambio Pero eso era antes. Ajá, era antes. Sí, pero aquí hay algo relacionado con, en este tiempo le llamaban así, ¿verdad? Pero tiene que ver con derecho laboral, ¿verdad? Aquí se le llamaba locación de servicios. Imagínense. Pero el derecho ha evolucionado. Sin embargo, es importante leer lo siguiente. Artículo 196 del Código de Derecho Internacional Privado. En el arrendamiento de cosas debe aplicarse la ley 197, es de orden público internacional en el arrendamiento de servicios, como usted acertadamente dijo, ¿verdad? Arrendamiento de servicios. Se arrendaba, ¿verdad? Servicios. La regla que impide concertarlos para toda la vida. Casi como comprar a una persona, ¿verdad? O por más de cierto tiempo. Bueno, esto ya ha cambiado, ¿verdad? Porque ahora se considera indefinido, pero no de por vida, ¿verdad? Eso no, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir de orden público internacional? Que obliga por igual a todos, ¿verdad? Es una norma de orden puramente territorial. No puede contratarse laboralmente una persona por toda la vida, no se puede, ¿verdad? Que de hecho se llega a dar, podría,
pero no se puede poner ahí. Las personas tienen derecho de cambiar de trabajo, de mejorar, y mejorando pueden ir a otros lugares, ¿verdad? Entonces, no se puede contratar laboralmente a perpetuidad. Y el 198 dice, también es territorial, o sea, ¿verdad? Se aplica a todos por igual, la legislación sobre accidentes de trabajo y protección social del trabajador. ¿Verdad? Estas son normas de derecho laboral internacional privado contenido en el Código de Derecho Internacional Privado. Están bastante escondidas, ¿verdad ustedes? Y hay que conocer un poco de historia para saber que son de carácter laboral. Pero también nuestro código tiene otros artículos específicos. ¿Verdad? Dice artículo número 13 del Código de Trabajo. Se prohíbe a los patronos emplear menos de un 90% de trabajadores guatemaltecos y pagar a estos menos del 85% del total de los salarios que en sus respectivas empresas se devenguen, salvo lo que sobre particular establezcan las leyes especiales. Ambas propuestas, ¿verdad? Pero lo importante es que cuando dice a los empleados guatemaltecos, contrario censo, estamos viendo que hay empleados extranjeros. Frente a los frente a los empleados extranjeros, los guatemaltecos no pueden ser menos del 90%. Y el 14 dice, artículo 14, el presente código y sus reglamentos son normas legales de orden público. ¿Qué significa de orden público? Que se aplican a todos, sin excepción, ¿verdad? El presente código y sus reglamentos son normas legales de orden público y a sus disposiciones se deben sujetar todas las empresas de cualquier naturaleza que sean, existentes o que en lo futuro se establezcan en Guatemala. Lo mismo que todos los habitantes de la República, sin distinción de sexo ni nacionalidad. Aquí una expresión clara, ¿verdad? Territorialidad de las leyes laborales. El ejemplo claro, ¿verdad? Preciso, ¿no? Contenido en el artículo 14. Pero vamos a ver otras cosas más todavía, ¿verdad? Que tienen relación directa, ¿verdad? Aparte toda la legislación, pues, que debe aplicarse, pero la manifestación expresa, ¿verdad? También tenemos el caso de guatemaltecos contratados para trabajar en el extranjero. Artículo 34. Se prohíbe celebrar contratos con trabajadores guatemaltecos para la prestación de servicios o ejecución de obras fuera del territorio de la República, sin permiso previo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el cual no debe autorizar el reclutamiento ni el embarque o salida de los mismos mientras no se llenen a su entera satisfacción los siguientes requisitos, y una serie de requisitos, ¿verdad? En el artículo 34. El organismo ejecutivo, dice al final, ¿verdad? De las literales, debe enviar una de esas copias al representante diplomático en Guatemala, ¿verdad? En el lugar a donde vayan a tener ejecución los contratos, ¿no? Existe un programa con Canadá. Canadá tenía ahí, pues, en el Ministerio de Trabajo, un programa donde anualmente contrataba, ¿verdad?,
personas para trabajar, creo que en el área agrícola. En el área agrícola en Canadá. Aquí hubo cosas, ¿verdad? Una vez me pidieron una asesoría ahí que se iba a perder ya un programa, ya personas inscritas con pasaporte y todo, por una cuestión ahí que más bien que era corrupción, porque, bueno, cuentan pues que ya con el paso del tiempo como que cobran, ¿verdad? Por inscribir a la gente. Y eso ha afectado mucho al programa, a tal punto que casi se pierde. Y es una oportunidad para la gente porque ganan bien, ganan en dólares, bien atendidos, con todas las prestaciones, ¿verdad? Y todas las instalaciones en su debida forma, o sea, algo ideal para la gente de acá, pero están echando perder ese problema. Con respecto a los derechos laborales. En los derechos laborales sí cuenta mucho la nacionalidad. Artículo 223 del Código de Trabajo. El funcionamiento e integración del comité ejecutivo, ¿verdad?, del sindicato se rige por estas reglas. Literal B. Sus miembros deben ser guatemaltecos de origen. Quiere decir que un extranjero no puede formar parte del comité ejecutivo aunque trabaje en esa empresa. Aunque trabaje en esa empresa, no puede, porque este está reservado con exclusividad a los guatemaltecos. Formar parte del comité ejecutivo del sindicato. Artículo 223, literal B. Como ven, el derecho laboral también, ¿verdad?, también tiene relación con el derecho internacional privado. Por último, vamos a ver lo que es el derecho laboral internacional privado. ¿Creen ustedes que también el derecho laboral tiene su movimiento en el campo del derecho internacional privado? Claro que sí, sí lo tiene, ¿verdad? Y vamos a empezar con la ley del organismo judicial. Indirectamente, en cuanto a las formas, ¿verdad?, las formalidades de los actos y negocios jurídicos se regulan de acuerdo a la ley del lugar de su celebración. Es un principio que se aplica al ámbito notarial. Y tenemos también los documentos provenientes del extranjero, ¿verdad? Para que sean admisibles los documentos provenientes del extranjero que deben surtir efectos en Guatemala, deben ser legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Si los documentos están redactados en idioma extranjero, deben ser vertidos al español, etcétera, ¿verdad? Y dice, además de los requisitos indicados en el artículo anterior, los poderes o mandatos, así como documentos que procedan a inscribir en los registros públicos, deberán ser protocolizados ante notario. Con documentos provenientes del extranjero, y hay aquí actuación notarial. Pero también hay algo importante. Actuación notarial en el extranjero. Ley del organismo judicial, artículo 43. Los funcionarios diplomáticos y consulares guatemaltecos, cuando sean notarios, están facultados para hacer constar hechos que presencien y circunstancias que les consten, y autorizar actos y contratos en el extranjero que hayan de surtir efectos en Guatemala.
Asimismo, dice, ¿verdad? La otra hipótesis, podrán autorizar a los notarios guatemaltecos, nosotros como notarios también podemos autorizar, ¿verdad? Podemos ejercer el notariado en el extranjero en estas características, ¿verdad? Asimismo, podrán autorizarlos los notarios guatemaltecos y todo lo harán en papel simple, surtiendo sus efectos legales como acto notarial a partir de la fecha en que fueren protocolizados en Guatemala. Qué interesante, ¿verdad? Como ven, el notariado también. Ya vimos primero el principio locu regin actum. Ese es fundamental. ¿Qué otra cuestión tenemos aquí? Pues el código notariado también tiene ciertas situaciones en donde menciona nacionalidad, en donde menciona también actuación de agentes diplomáticos, ¿verdad? Dice, para ejercer el notariado se requiere, artículo 2 del Código Notariado, 1. Ser guatemalteco natural. Guatemala, la nacionalidad, uno de los temas principales del derecho internacional privado. La nacionalidad, ¿verdad? La condición jurídica de los extranjeros y la aplicación de leyes en el espacio. Y aquí seguimos pues con ese principio, la nacionalidad y el domicilio. Nacional y domiciliado en la República, dos requisitos, ¿verdad? Que tienen que ver con cuestiones que hemos visto nosotros, ¿verdad? De leyes en el espacio. Pero también dice, pueden ejercer el notariado, no obstante, precisar los artículos 2 y 3 del artículo anterior, los miembros personales directivos de la USAC, etcétera, ¿verdad? Artículo 6. Pueden también ejercer el notariado, numeral 2 del artículo 6, los cónsules y los agentes diplomáticos de la República acreditados y residentes en el exterior. Fíjese, fuera de la República. Que sean notarios hábiles, dice aquí, hábiles, conforme esta ley. ¿Qué les parece? ¿Eh? Acorde totalmente con la ley del organismo judicial. También dice el artículo 10, el protocolo del escribano de gobierno, los agentes diplomáticos y los agentes consulares y los testimonios e índices respectivos se extenderán en papel lino o similar, sin perjuicio del impuesto fiscal correspondiente. En ustedes concorde totalmente con la ley del organismo judicial, ¿verdad? Y otra cuestión muy importante para nuestra ley, al Código Penal. Código Penal, cuando pasamos al Código Penal, disposiciones generales. Al final, ¿verdad? Disposiciones generales, artículo numeral romano 1. Artículo numeral romano 1. Para los efectos penales se entiende por funcionario público, quien por disposición de la ley, por elección popular o legítimo nombramiento, ejerce cargo o mando, jurisdicción o representación de carácter oficial. Los notarios serán reputados como funcionarios cuando se trate de delitos que cometan con ocasión o con motivo del acto relativo al ejercicio de su profesión. Fíjense, hasta aquí llegamos, miren ustedes. Serán, ¿verdad? Fíjense que para todo ello, si cometemos algún error, ya esté adentro o fuera de la República, en nuestro ejercicio profesional como notarios, podemos ser
culpables penalmente y para juzgarnos nos pongan en calidad de funcionarios. Pues ya hicimos un bonito recorrido, ¿verdad? Por último tenemos lo que es esta ley. Le dicen la apostilla, ¿verdad? Pero ese no es su nombre. Su nombre correcto es, ¿verdad? Su nombre de pila. Se llama Convenio suprimiendo la exigencia de legalización de los documentos públicos extranjeros. Hecho en La Haya el 5 de octubre de 1961. Así se llama, ¿verdad? Convenio suprimiendo la exigencia de legalización de los documentos públicos extranjeros, hecho en La Haya el 5 de octubre de 1961. Miren, en 1961 se suscribió y Guatemala lo aprueba hasta el año 2016. Hasta el 2016. Este es lo que llaman la apostilla, ¿verdad? Lo que tratan es de suprimir esas exigencias de legalización diplomática, ¿verdad? Entonces se hace de ¿cómo se llama? De autoridad designada a autoridad designada, ¿verdad? De autoridad designada a autoridad designada y evita pues todos esos pases de ley, ¿verdad? Entonces, una cosa es este convenio, ¿verdad? Y la otra es el decreto, ¿verdad? 1-16, ¿verdad? Que es el que aprueba la ley, ¿verdad? Aquí está, el decreto 1-16. Con el decreto 1-16 se aprueba este convenio. El decreto 1-16 del Congreso de la República dice que de conformidad con la Constitución Política de la República, Guatemala normará sus relaciones con otros estados de conformidad con los principios y reglas y prácticas internacionales con el propósito de contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad, al respeto y defensa de los derechos humanos, al fortalecimiento de los procesos democráticos e instituciones internacionales que garanticen el beneficio mutuo y equitativo entre los estados. Como ven, base constitucional, artículo 149, que de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, mantener relaciones de amistad, solidaridad y cooperación con aquellos estados cuyo desarrollo económico, social y cultural sea análogo al de Guatemala, con el propósito de encontrar soluciones apropiadas a sus problemas comunes y de formular políticas tendientes al progreso de las naciones respectivas. Artículo 151 constitucional, ¿verdad? Bueno, decreta. Se aprueba, por con ustedes que el Congreso aprueba, el Ejecutivo ratifica. Por eso dice aquí, se aprueba el convenio suberental, ¿verdad? Y ponen el nombre completo, miren, porque así dice que debe ser. Pero aquí hay aunque el convenio es ratificado, ¿verdad? Pero nuestra ley, sí, aquí el Congreso sí dice, porque lo va a ratificar el presidente, ¿verdad? Lo aprueba, es un paso previo, ¿verdad? Dice, artículo 2, que es lo importante, miren ustedes. El Ministerio de Relaciones Exteriores será la autoridad designada por el Estado de Guatemala como la competente para la aplicación del presente convenio. ¿Quién aprueba el convenio de la apostilla, pongamos entre comillas, en Guatemala? ¿Quién es la autoridad designada? El Ministerio de Relaciones Exteriores. Y eso lo indica el artículo 6 del convenio. Dice, cada estado contratante designará las autoridades en base al ejercicio de sus funciones como tales, a las que dicho estado atribuye competencia para expedir la apostilla, ¿verdad? Y que efectivamente Guatemala designa al Ministerio de Relaciones Exteriores, pero dice, será la autoridad designada, ¿verdad? Ahí dice, ¿verdad? Designada
por el Estado de Guatemala como la competente. El presente decreto entró en vigencia al día siguiente, bueno, y ahí está la ratificación, ¿verdad? Ese es del Jimmy Morales, ¿verdad? En el tiempo de Jimmy Morales. Bien, entonces, aquí dice, ¿verdad? La única formalidad, dice, cada estado, el artículo 1, el presente convenio se aplicará a los documentos públicos que han sido autorizados en el territorio de un estado contratante, ¿verdad? En el extranjero, y que deban ser presentados en el territorio de otro estado. Se consideran como documentos públicos en el sentido del presente, tal, ¿verdad? Y ahí dice, ¿qué es documento público? ¿Qué considera documento público? En atención a este tratado, y según su artículo 1, ¿verdad? Ahí lo dice. Sin embargo, dice, dentro de ese mismo artículo 1, el presente convenio no se aplicará a los documentos expedidos por agentes diplomáticos o consulares. No se aplica. Y B, a los documentos administrativos que se refieran directamente a una operación mercantil o aduanera. Ahí está la excepción. El artículo 2 dice, cada estado contratante eximirá de legalización a los documentos a los que se aplica el presente convenio y que deban ser presentados en su territorio. ¿Verdad? La legalización, en el sentido de la presente convenio, solo cubrirá la formalidad por la que los agentes diplomáticos o consulares del país en cuyo territorio el documento deba surtir efectos certifiquen la autenticidad de la firma. Solo, ¿verdad? Y la calidad en que el signatario del documento haya actuado, etc. Entonces dice, la única formalidad que puede exigirse para certificación de autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y en su caso la identidad del sello timbre, ¿verdad? Del que el documento sea revestido será la fijación de la apostilla. Únicamente se pone el sello y debe ir en idioma francés, ¿verdad? Ese párrafo, esa escritura en francés es igual para todo el mundo. En todo el mundo se pronuncia así. La apostilla prevista en el artículo 3 se colocará sobre el propio documento o sobre una prolongación del mismo, ¿verdad? Para hacerse una hoja adicional. Sin embargo, la apostilla podrá redactarse en lengua oficial a la autoridad que la expida. Las menciones que figuren en ella podrán también ser escritas en una segunda lengua, ¿verdad? Pero el título que va en francés debe ir en francés, ¿verdad? Yo aquí pues tengo unas apostillas de Guatemala y en francés ponen ese título, el título apostilla, Convención de la Haya, octubre de 1961, todo eso, ¿verdad? Todo esto debe mencionarse, dice, en lengua francesa. Y ahí pues continúa desarrollándose, ¿verdad? Que con el presente convenio estará abierta la firma, este es un convenio abierto, ¿verdad? Que pueden adherirse, etcétera, ¿verdad? Ese es el términos generales. Y anexo al convenio y modelo de apostilla. Y así lo tienen en todo el mundo, ¿verdad? Así lo tienen en todo el mundo. Así. Ustedes ya tienen ahí su propia ley, ¿verdad? Como le digo yo, en uno de mis títulos, está así exactamente, ¿verdad? Está la apostilla en esa forma. Como le digo, así le llaman, ¿verdad? Pero el nombre, pues, oficial es mucho más grande, ¿verdad? Ustedes lo van a ver ahí. Ese es de convenio. Muy bien, compañeros. Entonces, con esto concluimos el curso de Derecho Internacional Privado. Espero que hayan aprendido algo, ¿verdad? Que no se puede, es difícil, pues. Y todos aprendemos, incluso yo aprendo impartiendo cursos, ¿verdad? El día martes nos toca el examen final. Por cuestiones de un problemita ahí, no he tenido todavía
los resultados del segundo parcial, y el primero ya se los publiqué, pero inmediatamente este fin de semana, espero en Dios poder trabajarlos, y así ustedes ya cuentan con todo su punteo, ¿verdad? El examen final pues está señalado según calendario para el 15 de noviembre. 15 de noviembre del presente año. Yo, por cuestiones de comodidad de ustedes, ¿verdad?, lo estaría aplicando o pasando para las 20 horas. No sé si les parece. Porque si ustedes tienen un buen margen para llegar a tiempo a su casa, ¿verdad?, para los que trabajen. Sí, gracias, licenciado. Entonces vamos a poner así y lo vamos a coordinar con la otra sección para que las dos secciones tengan la misma posibilidad, ¿verdad? Porque hay mucha gente que trabaja acá y de pronto hay que no nos dan permiso para estudiar, pues, ¿verdad?, el mismo horario. Entonces yo quisiera pues ayudarles en ese sentido, de que se sientan un poco relajados, de que tienen un buen margen para llegar a su casa, ¿verdad? Los temas a examinar pues inician en la tercera parte, ¿verdad?, con derecho mercantil, internacional privado. Por favor, me leen la parte esa de la nueva lex mercatoria, ¿verdad?, que le pedí favor que la leyeran. Empieza en la página 235, es muy importante en el derecho mercantil, ¿verdad?, la nueva lex mercatoria, que incluye los Incoterms, ¿verdad? Tenemos el derecho aéreo internacional privado, derecho espacial, el derecho marítimo, derecho penal, la extradición, derecho procesal, derecho laboral y derecho notarial. Todos esos temas los fuimos desarrollando en clase, lo vimos con las leyes, y también en la mayoría de estos temas se les proporcionó pues un documento, ¿verdad?, de apoyo a la docencia, para que ustedes puedan profundizar más en el tema, y le pongo autores ahí para que ustedes puedan, si los buscan o los encuentran, pues ya saben que están ante autores serios, ¿verdad? Entonces no me queda más que agradecerles, compañeros, lamentando únicamente no conocerlos en forma personal. No hubo oportunidad, ¿verdad?, por las situaciones que se han dado, muy ajenas a todos nosotros, ¿verdad?, muy ajenas, pero la labor pues de la docencia hemos tratado de seguirla desarrollando, porque les cuento, en la Facultad de Medicina reprobaron primero, segundo y tercer año, porque ahí sí es obligatorio ir a laboratorios, ir a hospitales, ir a clínicas, y como no lo hicieron, no se completó, ¿verdad? Tengo entendido, ¿verdad? Y también lo mismo pasó en odontología. Nosotros, gracias a Dios, pudimos encontrar la forma de seguir pues con las actividades de nuestra facultad, y ustedes pues en la medida de lo posible no serán afectados en esa forma tan brutal, ¿verdad?, que se ven nuestros pobres compañeros, ¿verdad?, que están muy afectados, porque un año es un año ustedes, ¿verdad?, y no sabemos cómo va a ir el otro año, así que esperamos que sea mejor, ¿verdad? Entonces para mí fue un gusto, compañeros, quedo a la orden de ustedes, solo lo que muchas gracias por sus saludos y sus felicitaciones, el respeto que ustedes me han demostrado, el mismo que les guardo yo a ustedes, ¿verdad? Y por favor, pónganse la seria meta de graduarse de abogados y notarios. Por favor, no se van a quedar 3, 4, 5 años ahí calculando si entran o no al privado, o si hacen o no la tesis, ¿verdad? Ya quiero verlos como colegas en poco tiempo, y vamos a vernos ahí en los foros de abogados, ¿verdad? Así que Dios les bendiga, compañeros. Quedo a la orden de ustedes, y muchas gracias por la atención. Gracias a usted, licenciado, por la generosidad con que ha compartido su conocimiento. Pues quedo a la orden de todos ustedes, y en una próxima oportunidad nos miremos. Muchas gracias por sus agradecimientos, y hasta el día del examen, compañeros, con sus permisos. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado.